No creo que entiendas del todo de lo que soy capaz cuando me presionan. La mujer estaba de pie frente al hombre, con las manos apoyadas en las cabezas de 2 caballos. Detrás de ella, la gente del pueblo observaba nerviosamente mientras ella y el hombre discutían. El tono de la mujer era tranquilo pero firme mientras intentaba razonar con él. Solo quiero que me devuelvas mi caballo. Es todo lo que pido. El hombre rió entre dientes, con los ojos brillando de triunfo. Sabes, no te la devolveré, aunque fuera el último caballo de tu establo, para entonces no te quedaría nada para montar. Hizo una pausa, saboreando el miedo que vio en los rostros de la gente del pueblo detrás de ella. Algunos lloraban abiertamente. Otros se mordían los labios para ahogar el llanto. Sus miradas se le quedaron grabadas en la memoria, y eso solo avivó su deseo de atormentarlos. Negó con la cabeza lentamente. Había esperado este resultado. Así que, mientras otros flaqueaban, ella se mantuvo firme. Como quieras, dijo, con un eco en su voz que resonaba con firmeza. Pero recuerda este momento, hombre. Llegará el día en que volveré por mi premio. La multitud se quedó boquiabierta. Así no era como se suponía que debían actuar sus campeones. Pero el miedo era un poderoso motivador, y conocían las consecuencias de oponerse a él. Se burló de sus palabras. Estás fanfarroneando. No tienes poder aquí. Nadie se atreve a desafiarme en mi propia aldea. Pero en secreto, estaba intranquilo. Años de vivir entre personas que le temían le habían enseñado que algunos temores podían estar justificados. ¿No había visto la magia oscura que ella ejercía cuando desterró a su hermano de la aldea? ¿De verdad podría regresar y vengarse? Descartó la idea. La magia era cosa de leyenda. Cuentos de hadas contados para asustar a los niños. Y, sin embargo, al mirar a la mujer, no pudo evitar preguntarse. Horas después, cuando los aldeanos se dispersaron, el hombre se acercó a ella, intentando parecer indiferente. ¿Y a dónde vas ahora?, preguntó, con la esperanza de disimular su incertidumbre con bravuconería, pero ella no lo reconoció. Estaba preparando su montura para la partida. Un elegante semental negro, percibiendo la ira de su ama, pateaba el suelo con inquietud. Ella montó y se giró para encarar al hombre. Su mirada era fría, sin dejar lugar a negociación ni engaño. No intentes detenerme. No puedes hacer nada. Y con eso, espoleó al caballo. Este se encabritó, relinchando desafiante antes de lanzarse a toda velocidad por el camino hacia el bosque. El hombre se quedó allí observándola irse, mientras su anterior confianza se evaporaba. Ahora, el miedo le oprimía el corazón. ¿Qué había hecho? ¿Acaso era un grave error? En lo profundo del bosque, desmontó con el rostro marcado por la determinación. Ante ella se extendía una pequeña cabaña, enclavada entre árboles centenarios, con las ventanas brillando con una luz acogedora y el humo que emanaba de la chimenea, impregnado de aroma a hierbas y especias. Aunque oculto a miradas indiscretas, era su santuario, un lugar donde podía recargar sus poderes y planear su siguiente movimiento. Al entrar, una mujer emergió de las sombras. Su rostro curtido se arrugó en una sonrisa. Así que has regresado. Ven, niña, debes descansar antes de que discutamos tus planes. Condujo a la joven a una mesa repleta de comida. Tras saciar su sed y reponer fuerzas, le contó noticias del pueblo. Al parecer, el hombre se había estado jactando de su victoria sobre la joven. Se cree el héroe de la historia, dijo ella con un tono burlón. Pero los héroes no roban a las viudas. Lo sé, respondió la joven apretando los puños. No era una viuda cualquiera. Era la última de su especie, descendiente de poderosos hechiceros. Su difunto esposo había sido asesinado por el hombre, impulsado por la envidia de sus habilidades mágicas. Pero ella había resistido, criando a su hijo en secreto, perfeccionando sus poderes en soledad hasta que estuvo lista para contraatacar. Tenemos que actuar, continuó,
con la voz endurecida por la determinación. No puedo permitir que siga burlándose de mí. Su abuela asintió, comprendiendo la urgencia en su voz. Idearon un plan, combinando hechizos antiguos y recurriendo a la sabiduría de años de experiencia. Sería una aventura arriesgada, pero no tenían elección. Debían actuar con rapidez y decisión. Mientras tanto, el hombre se regodeaba en su aparente gloria. Cabalgaba su preciada posesión, el caballo que le había robado a la joven, por las calles del pueblo. Los habitantes del pueblo, aunque sometidos, lo vieron pasar. No tenían más opción que soportar su tiranía. Pero en sus ojos brillaba una chispa de resentimiento, un testimonio silencioso de su odio hacia su opresor. Percibió sus miradas hoscas, y eso alimentó su arrogancia. Él era su salvador, su protector, y estarían agradecidos por su benevolencia. ¿O no? A medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a circular rumores por el pueblo. Bueno, la gente hablaba en voz baja de sucesos extraños. El ganado enfermaba inexplicablemente. Las cosechas se marchitaron de la noche a la mañana. Las aguas del río se volvió turbio y repugnante. ¿Coincidencia o algo más siniestro? Los aldeanos intercambiaron miradas cautelosas, inseguros de qué pensar ante estos inquietantes sucesos. Pero en el fondo sospechaban la verdad. El miedo volvió a arraigarse, retorciéndose en sus entrañas como una serpiente venenosa. Entonces, una noche, mientras la luna colgaba pesada en el cielo, el río se desbordó. Las casas se inundaron, las cosechas se destruyeron y los cimientos de la aldea se tambalearon. En medio del caos, llegaron la joven y su abuela. Se quedaron en las afueras de la aldea, observando la devastación. Era la oportunidad perfecta para ejecutar su venganza. Con un gesto de la mano nudosa de su abuela, el viento cambió de dirección, arremolinándose por las calles inundadas. Traía consigo un mensaje de esperanza, una promesa de ayuda. Los aldeanos levantaron la vista. Sus rostros reflejaban gratitud y asombro. Por fin, alguien reconocía su difícil situación. Dio un paso al frente, con una voz poderosa. No se preocupen, habitantes de esta aldea. Estoy aquí para ayudar. El alivio inundó los rostros de los aldeanos, ahuyentados por la oscuridad que los acechaba. Por ahora, habían encontrado un campeón, un rayo de esperanza en su hora más oscura. En los días siguientes, la aldea se reconstruyó, más fuerte y unida que antes. La joven usaba su magia para curar a los enfermos y reparar hogares destrozados. Se había ganado el cariño de los aldeanos, quienes ahora la veían como su salvadora. El hombre, sin embargo, se mantuvo desafiante, encerrado en su casa, convencido de su invencibilidad. Pero se equivocaba. Con los primeros rayos del amanecer en el horizonte, ella llamó a su puerta. Su rostro era firme, sus ojos ardían de ira justificada. Él abrió la puerta con una expresión mezcla de sorpresa y temor. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, ella entró, su silueta enmarcada por el sol naciente. «Pensaste que podrías burlarte de mí, robarme y salirte con la tuya», dijo, con una voz poderosa. «Pero te equivocas». Su rostro palideció al comprender lo que estaba sucediendo. Había hecho un terrible error. En un instante, desató su magia, atándolo con enredaderas, atrapándolo dentro de su propia casa. Luego se giró para irse, deteniéndose en la puerta para pronunciar sus últimas palabras. «Este es tu castigo, hombre, vivir el resto de tus días bajo la maldición de la soledad», gritó, su voz resonó por la aldea vacía. Pero nadie acudió en su ayuda. Habían visto su tiranía. Ellos habían sufrido su ira. Y ya no les quedaba compasión. Así que el hombre quedó solo para afrontar su destino, prisionero en su propia casa, atormentado para siempre por la maldición de la soledad. Un final apropiado para alguien que había robado no solo un caballo, sino la oportunidad de redención. Con el paso de los años,
La joven y su hijo se convirtieron en figuras legendarias de la región, conocidos por su valentía, compasión y poderosa magia. La historia de cómo derrotaron al tiránico sirvió como recordatorio de que, por muy oscuras que parezcan las cosas, la esperanza y la justicia pueden prevalecer.